tesoros. Todos alguna vez por necesidad queremos un tesoro, buscarlo y encontrarlo, algunos por casualidad y con un poco de suerte lo encuentran. Otros investigan, buscan seriamente, científicamente, lo que es más, otros hasta sin buscarlo encuentran, a algunos les toca hallarlo, a otros no. Sin embargo, buscar es lo principal, es una buena terapia, aunque no sea el objetivo. En todos los estados y ciudades del país, en México, hay tesoros enterrados, emparedados, en algunos lugares más y en otros menos, monedas de oro y plata que eran de uso común. Hubo tantas guerras, tantos movimientos armados, entre otros, de los más destacados, la independencia y la revolución. Y ante la amenaza siempre presente de las quemazones, robos y saqueos, la gente enterraba o escondía su dinero y muchas veces no lo recuperaba, quedando oculto por años, hasta la fecha. En los años más recientes, se puso en práctica otra forma para ocultar tesoros. Los narcotraficantes, que cuentan con muchísimo dinero en dólares y que no lo pueden depositar en los bancos, se dice que ahora, normalmente lo entierran, envuelto en varias bolsas de plástico, dentro de mochilas o maletas deportivas para conservarlo. Desde luego que es papel moneda y me supongo que es muy difícil detectarlo, que yo sepa hasta ahora no se ha inventado un aparato para hacerlo. El rumor es que hace años, se empezó esa práctica en el estado de Sinaloa, pero supongo que se extendió por todo el país. Muchas de estas personas mueren, muchos de estos tesoros quedan ocultos, enterrados. Las siguientes historias realmente sucedieron, pero desde luego que los nombres de los personajes han sido cambiados, como en todas las historias de tesoros, las aquí escritas contienen un poco de ficción. Solo un poco. El señor Juan. A don Juan, lo conocí en una nevería cafetería. Él ocupó la pequeña casa en que se ubicaba el recién abierto local, frente a la plaza o jardín central. Atendía el lugar toda la familia, don Juan, su esposa y sus hijos. Vendían nieve de sabores y la infaltable nieve de limón con vino tinto, además tenían café, té, pastel y galletas. Pasé un buen rato y salí con una gran curiosidad, como le había hecho don Juan, para abrir el negocio, si días antes aún vendían mole con guajolote para sobrevivir y salir adelante. Eso hacían todos los domingos, se situaban con una modesta mesa de madera, cubierta con mantelería muy limpia, donde también vendían tacos, gelatinas y sidra. Ellos se ubicaban entonces justo enfrente de lo que ahora era la nueva nevería. Caminé por las viejas calles empedradas del pueblo a mi casa. Sentado a la mesa y a punto de merendar le pregunté a mis padres, amigos de don Juan, cómo le hizo, cómo abrió la nevería. Ellos me decían que don Juan, era inmensamente rico, que no solo compró la casa donde se ubicaba la nevería sino que en la misma calle, a 2 cuadras y media, había comprado una casa grande en la cual ya vivían y que además tenía varios carros, muchos terrenos, casas y muchísimo dinero. Y me narraron la historia. Don Juan y su familia mucho tiempo vivieron en las orillas de la ciudad, en una vieja casa, criaban guajolotes y cerdos y con la venta de los puercos, el mole y la carne de guajolote, subsistían. Uno de tantos rutinarios días don Juan, alimentaba a los animales y al dar de comer a los cerdos, vio que uno de ellos con la trompa descubría, bajo el fango, unas pequeñas tablas y aunque don Juan, traía puestas sus botas de plástico negras y rotas, dudaba si sacaba o no las tablas, pero, para algo servirían. Las pondría a secar y las usaría como leña para hacer fuego y hervir la carne de guajolote y cocer el mole. Se acercó al fango y trató de levantar las tablas pero no pudo. Era, prácticamente imposible. Limpió el lugar y descubrió que las tablas estaban clavadas y conformaban la tapa de un cajón. Salió de su casa para conseguir un martillo y desclavar la tapa de la caja, regresó y realmente sin especular, sin pensar qué habría en el cajón, se dio a la tarea de desclavar las tablas, pero al quitar la primera tabla, se sorprendió, casi se desmaya. La caja tenía monedas de oro. Llorando y dando gracias a Dios, continuó destapando la caja. Lo demás ya es historia. En diciembre don Juan, nos visitó y nos invitó a pasar la Navidad con su familia.
El 24 las dos familias nos dirigimos a la iglesia a dar gracias. Estaba en la mesa el infaltable mole de guajolote. Guajolote de campo, tortillas de mano, sopa de arroz con chícharos, frijoles refritos y queso, sidra y buñuelos con miel de piloncillo, acompañados de atole blanco. Solo faltaba bendecir nuestros alimentos. Don Berna vivía con su familia, en la ciudad minera de Angangueo, Michoacán. Era campesino y tendero, además sabía leer y escribir y también hacer cuentas. En ese entonces era un hombre raramente instruido. Eran años de principio del siglo XX, ya era tiempo que tenía viviendo allí y había decidido cambiar de residencia. Compró un rancho en la ciudad de Tuxpan, con una casa que tenía lo que él deseaba, un gran horno para hacer pan y un buen fogón para guisar y hacer tortillas y cuartos suficientes para sus hijos, con un agradable cuarto para él y su esposa, además 6 hectáreas para sembrar, y grandes espacios para sus vacas, caballos y gallinas. La casa era una construcción muy cuidada, la había habitado unos meses el anterior dueño, era un agradable sitio arbolado, con bancas y columpios. El único defecto que tenía era que en el acceso principal de la casa, había 2 escalones de piedra y una de las piedras que los conformaban, ya fuera al entrar o salir, se movía. No era un gran problema, a ello se acostumbraron rápidamente, llevaron una buena vida él y su familia y al poco tiempo a don Berna, que así le decían, lo nombraron juez en la mismísima ciudad de Tuxpan. Con ese cargo duró algunos años, la ciudad era cercana al rancho, en su caballo se trasladaba en poco tiempo, en el corto camino. Pasó el tiempo y posteriormente, dada su capacidad en el trabajo, le ofrecieron ser administrador de una hacienda, valía la pena la paga y los beneficios extra también. Ahí duró algunos años, pero al incrementar sus ahorros decidió renunciar, vender su rancho e irse a una ciudad más grande, donde compró prácticamente 1/3 de una cuadra en un importante barrio y en las afueras se hizo de un rancho de 90 hectáreas. La casa con el anterior y ya viejo rancho en Tuxpan, la vendió a un señor muy humilde, el cual le quedó a deber una pequeña cantidad. Sus nuevos habitantes, también se acostumbraron a la piedra, del escalón de la casa. Pasaron algunas semanas y uno de los muchachos, hijo del nuevo dueño, pensó en reparar el escalón y compró todo el material necesario. Hizo la mezcla para fijarlo, decidió pegar la piedra, para que quedara más firme, la levantó, la colocó a un lado, la limpió y descubrió la tierra más sólida, para poner la mezcla. Y se quedó impactado. Sobresalía la boca de una olla de barro. Quitó la tierra y a través de la boca de la olla se veían puras monedas de oro. En su mente solo tenía una idea: pagar la deuda de su padre. Don Berna llevaba una vida normal. Su esposa ese día había guisado nopales con carne de puerco, en una salsa de molcajete, hecha con ajo, cebolla, jitomate y chiles verdes, además huevos de rancho, revueltos con charales frescos, hechos en un comal de barro encalado, tortillas de mano hechas en el mismo comal de barro, frijoles, agua de Jamaica y fruta y para rematar un café de olla. A don Berna y su familia no le tocaban las monedas de oro, ni le hacían falta. Los tamales. Al tamalero, lo conocía por el trato continuo, como cada año en la temporada él pasaba gritando por las calles: tamales, tamales de espiga, nos gustaban mucho en la familia, únicos, de un sabor exquisito. Pasaron muchos años, tal vez unos 10 años y siempre teníamos el mismo gusto por los tamales, pero ahora el tamalero, se hacía acompañar de una niña, de unos 12 años, que al parecer era su hija. Él se preocupaba por vestirla bien, traerla muy limpia, era su compañía. El señor ofreció los tamales por espacio de 2 o 3 años más. Pero de repente dejó de ir, ya no acudía a nuestra calle pregonando sus tamales, pero tampoco lo veía, no lo encontraba en otras calles y así pasó algún tiempo. Me parecía raro.
Pero posteriormente me lo encontré en una calle, que él no frecuentaba en sus recorridos y me saludó. Me dijo muy formal, «Buenas tardes joven, ¿cómo está?». Contesté a su saludo y observé que iba muy bien vestido, con ropa cara, ya no usaba los huaraches, sino zapatos finos, bien boleados y bastante limpio y rasurado, su hija igual, limpia, bien vestida y con ropa nueva, todo ello me causó extrañeza. Me quedé con la duda de ese cambio. Él era un campesino muy trabajador que calzaba huaraches y vestía ropa de manta y ahora lo veía sobriamente vestido y caminando tranquilamente por la calle. Pasaron unos cuantos días y por casualidad me encontré con Mario, un buen amigo que conocía bien al señor, pues vivía cerca de su casa y eran amigos, vecinos, en un área rural, donde abundaban los magueyes. Por fin, con cierta curiosidad le pregunté a Mario sobre el tan evidente cambio en el tamalero y su niña. Y me narró la historia. Y me dijo. Parece ser, según me contó el tamalero, que venía subiendo con su hija ya tarde y cansados, después de horas de vender los tamales y al pasar por las magueyeras, miró un pequeño fierro y pensó en llevárselo para venderlo. Lo que pasó es que con la lluvia y a causa de los deslaves, se descubrió el fierro, pero solo una parte. Observó que el fierro era mucho más grande y escarbando lo sacó en su totalidad. Pensaba ya cuánto le darían por él y lo empezó a limpiar y de reojo veía. Le llamó la atención algo que brillaba. Era una moneda que estaba en el lugar en donde había sacado el fierro, aunque siempre la necesidad nos hace ver cosas y esperanzarnos. Sin embargo se acercó y sacó la moneda, era de oro y antigua. Continuó limpiando el lugar y se encontró con lo que llaman un cuero repleto de monedas de oro. Tiró el fierro. Su esposa, él y su hija empezaron una nueva vida, ya nunca más volvieron a vender tamales. Mario seguía platicando y me invitó al mercado, comimos una semita con nata acompañada de un rico café de olla. Memo. Memo, era un buen compañero de juegos y muy buen amigo. Él aspiraba a ser boxeador profesional, ya por eso, se sentía como de mayor edad, aunque yo tenía 12 años y él tenía más, como unos 16, siempre nos daba consejos sobre cualquier tema, era muy conocedor e inquieto. Su papá era panadero, eran muchos hermanos y hermanas, pero solo uno de ellos trabajaba, manejando un camión de carga y sus demás hermanos estudiaban. Todas las mujeres colaboraban en el gasto familiar, las 4 hermanas, temprano por las mañanas se trasladaban al mercado y vendían puerquitos, que eran unos panes delgados tipo galleta, hechos con piloncillo, panes con figurita de cerdo. Ellas iban diariamente a vender al mercado y siempre terminaban vendiendo todo el pan. Vivían en una pequeña casa, de unos 4,5 metros de frente, por unos 40 de fondo, éramos vecinos. Solo estábamos a unos 30 metros de distancia sobre la misma acera. Se supone según escrituras que la zona que habitábamos, antiguamente había pertenecido a una condesa rusa y en la casa de Memo, usaban uno de los antiguos hornos, de lo que fue la hacienda para hacer el pan. Toda la zona, todas las casas, tenían restos de la vieja construcción, por todos lados existían gruesas y viejas mamposterías. El tiempo pasó con normalidad entre juego y juego. Pero un buen día, el papá de Memo, decidió agrandar el horno. Ante la buena demanda de los puerquitos de pan tenía que ampliarlo, para que tuviera una mayor capacidad, de esa manera harían más pan y aumentarían los ingresos. Memo, no pudo salir a jugar pues le estaba ayudando a su papá. Tal vez pasarían 2 horas cuando de repente, Memo, salió gritando, somos ricos, hallamos dinero. Su papá con un regaño lo metió a la casa inmediatamente. Habían encontrado el dinero en el viejo horno. Al paso del tiempo ya residían en una casa muy grande, quizá unas 10 veces más grande que la casa en que anteriormente vivían, tenían terrenos, camiones y negocios. Ya no vendían puerquitos de pan. Memo, ya con dinero, durante toda la semana nos invitaba, como a las 7 de la noche, a todos los amigos, a comer corundas al mercado. Eran unas corundas planas llamadas de ceniza, servidas con crema y una salsa muy picosa hecha de jitomate con chile y ajo. Siempre repetíamos plato.
Cuco. Cuco, era amigo de los jóvenes ricos del pueblo. Pero él era pobre y aunque vestía bien y calzaba bien, llegó el momento en que sus amigos y amigas crecieron. Y también aumentaron las necesidades y los gastos, eran tiempos del noviazgo, de las serenatas, las fiestas, las invitaciones al café, juegos de cartas, paseos en carro, de salir a estudiar fuera, a la universidad. Pasaron los años y Cuco, tenía 20 años, no tenía dinero y no estudiaba, fue naturalmente excluido. Y un buen amigo le hizo ver su realidad y le recomendó que fuera a conseguir trabajo a la Ciudad de México, allí podía hacerse de un buen empleo. Así lo hizo y solicitó trabajo en muchísimos lugares, lo poco que sabía hacer era manejar, con eso y los escasos estudios que tenía, lo que consiguió fue trabajar como vendedor de aparatos detectores, para buscar tesoros. Cuco, ya tenía trabajo y no era en la Ciudad de México, sino que para vender, tenía que recorrer todo el país. Y empezó por Zacatecas, allí lo mandaron. Andar de puerta en puerta fue muy difícil, pero lo tenía que hacer, solo así podía vender los detectores, cuando menos ya tenía para comer y un poquito más. Muchas veces regresó a la Ciudad de México, por más aparatos, a los que él llamaba, aparatos de los sueños. Y logró visitar todas las ciudades en Zacatecas. Así continuó por años, saliendo a los estados de la República, eran otros tiempos, allá por los 70s, recorrió muchos estados e innumerables ciudades. Y le esperaba una sorpresa. Se iría al estado de Guanajuato y una de sus ciudades estaba a solo 3 horas de su pueblo, la ciudad en que él nació y vivió felizmente su niñez, adolescencia, gran parte de su juventud. Recorrió todo el estado de Guanajuato y dejó para lo último, la ciudad más cercana a su pueblo. Acámbaro. Y se llegó el tiempo en que allá se dirigió, llegó en la noche, para entonces se había surtido de nuevo, traía su camioneta cargada con nuevos aparatos, se hospedó en un hotel, en el que vio primero, estaba cansado, al día siguiente calculó que tenía que estar cuando menos 2 meses, en la ciudad, visitaría también los poblados de los alrededores. Rentó una casa en las orillas. No fue fácil, pero encontró una casa grande y antigua, además tenía cochera y definitivamente le resultaba más barato, que rentar un cuarto de hotel. Pero la casa no tenía muebles, así es que compró todo lo que necesitaba, terminó por instalarse como él lo deseaba, estaba muy a gusto en su nueva morada y se dedicó a trabajar, a ofrecer sus detectores, que obviamente no siempre vendía. De tanta gente a la que trataba de convencer, de las cualidades y bondades de los detectores, se encontró con un señor de edad avanzada, el cual le dijo, ¿a qué amigo, si son tan buenos sus aparatos, por qué usted no ha hallado un tesoro? Lo puso a pensar, era cierto, él no había encontrado nada, no había localizado un tesoro. Solo vendía aparatos detectores y se fue muy pensativo a descansar a su casa. Estuvo acostado un rato, pero una idea le asaltó, tenía una decisión, probaría un aparato detector ahí en la vieja casa. Y sí, bajó un detector de la camioneta, dentro de la casa encendió el aparato y empezó a probar por las recámaras, una por una, pero se sentía torpe, curiosamente no era lo mismo, trabajar para un cliente y hacer sencillas pruebas con fierros y una cuchara de plata, que siempre cargaba consigo, que trabajar en campo y en serio en una búsqueda para él. A medida que pasaba el tiempo se sentía mejor, incluso alegre. Había probado ya en todas las recámaras, pisos y muros. Pero nada. Entonces continuó con el viejo jardín. Y nada. Pero de repente el aparato empezó a sonar, había encontrado algo, rápidamente fue a la camioneta por una pala y empezó a excavar donde marcaba el detector y después de un buen rato encontró el metal. Era un simple y viejo talacho. Descansó un momento y raramente con alegría, continuó buscando en la cochera, en algunos patios, la sala, el comedor y los baños, probó en los pisos y en los muros. Pero nada. Solo le faltaba la cocina y el área de lavaderos, pero ya eran las 3 de la mañana y había que trabajar, se fue a dormir cansado pero satisfecho. Durmió hasta avanzada la mañana, se levantó y se fue rápidamente a trabajar, tenía que salir a una población retirada de Acámbaro. Allá se fue, era el trabajo, tenía que ir a todos los poblados del rumbo, regresó ya noche y se dirigió directamente a dormir. Al día siguiente se quedaría a trabajar en Acámbaro,
Se sentía un poco cansado y trabajó en la ciudad todo el día y le llegó la noche. Con un pensamiento que no lo dejaba. Sentía todo el tedio de la rutina y le pesaba saber el poco ahorro que tenía, pero para aligerar su carga decidió seguir probando con el detector. Sabía que solo le faltaban los lavaderos y la cocina, pero eso era suficiente para él y después se fue directo a continuar su búsqueda. Prendió el aparato y buscó bajo el lavadero, en la pila, en el pequeño patio y nada. Continuaba con la cocina y probó en el piso, en los muros y tampoco. Faltaban unas construcciones hechas especialmente para la vieja cocina y en todo buscó pero no halló ninguna señal y quedaba por revisar en una aislada construcción, que, al parecer la usaban como bodega para la despensa. Empezó a probar nuevamente y con sorpresa escuchó un leve sonido, en la parte baja de un muro de la antigua bodega. Movía el detector de un lado a otro y la señal seguía débil. Se quedó quieto. Y levantó el detector, escuchó una fuerte señal sobre la parte alta del muro. Rápidamente fue por lo que tenía a la mano para golpear, la pala. Llevó una de las sillas que había comprado, con la intención de estar a mayor nivel y, un poco incómodo, procedió a golpear con fuerza, pero no lograba hacer nada. Se quedó pensando y recordó que traía un viejo martillo en la camioneta y fue por él. Repitió la misma operación, subido en la silla golpeó con fuerza. Y empezaron a caer pedazos de material. Y monedas de oro y de plata y pedazos del barro, de las múltiples ollas que estaban ocultas en el muro. Latiéndole rápidamente el corazón, continuó golpeando. Y ya, mucho más calmado, terminó su labor hasta las 4 de la mañana. Y en cajas de cartón, bolsas de plástico, de esas para el mercado y en las maletas de su ropa, guardó todas las monedas que pudo, muchas otras las envolvió en simple papel periódico. Despertó a las 9 de la mañana, curiosamente sin sueño, se fue al centro de la ciudad, a comprar varias maletas de viaje, arena, calidra, cemento, yeso y pintura. Regresó a la casa y cuidadosamente, tapó los huecos que había dejado en el muro. Y empacó todas las monedas, en las maletas de viaje. A las 3 de la tarde partió a su tierra. Después de muchos años le causaba una gran alegría ver nuevamente a su familia. Solamente se quedó esa noche, no les dijo nada, tenía que ir a México. Ya estando en la Ciudad de México, se dirigió a su humilde y pequeña casa, luego se fue directo a renunciar y a entregar la camioneta. Al tercer día, se compró una casa grande, un carro y muchas cosas más. Compró también un edificio de oficinas en donde ocuparía todo un piso, como el director de una empresa vendedora de aparatos detectores. Tenía un mes con su nueva vida, era rico, era su propio jefe y lo mejor. Era muy feliz. A los pocos días llegó muy de mañana a su pueblo por su familia y se los llevó. Todos ya residían en la Ciudad de México, además eran ricos. Muy de vez en cuando Cuco regresaba a su ciudad de origen, los innumerables amigos que tenía lo conocían muy bien. Frecuentemente, regresaba a Cámbaro e inmediatamente se dirigía a comer, a un restaurante, en un jardín. Primeramente le servían una sopa con verduras, con tortillas de mano y salsa, enseguida un bistec y frijoles refritos, sin machacar, exquisitos, como mantequilla, un delicioso postre de calabaza de Castilla con nata, un vaso con leche y un café de olla. El taller y el Pelos. Era un taller mecánico, en el que estaba el Pelos, donde él trabajaba de noche, entraba a las 9 y salía a las 5, 6, o 7 de la mañana, según el trabajo que hubiera, se dedicaba a lavar motores y limpiar, hacía algunos pequeños arreglos. Su jefe Sergio, no hacía nada, era el jefe. Solo se dedicaba a supervisar a todos los trabajadores y claro, que los trabajos se hicieran bien. Él llegaba tarde, como a las 12 del día, siempre muy sonriente, amable, respetuoso y amigable, tendría unos 50 años y el Pelos, unos 40. El Pelos, tendía a ser calvo y el escaso pelo se lo dejaba crecer, para peinarse y hacerse una gran cola de caballo. Él era muy alto y chimuelo, simpático y algo sarcástico. Una de las principales características en el taller, era que siempre tenían trabajo. Pero la otra,
era que todos los días en la noche, de las 9 en adelante, una parte del taller, se convertía en un lugar de reunión, donde se bebía, se cenaba, se platicaba de múltiples temas y cualquier amigo podía entrar. Normalmente, nos retirábamos entre 2 y 3 de la mañana y el Pelos, se quedaba trabajando solo, acompañado de un vaso con su cuba y un radio, además sus infaltables cigarros. A Paco, le decían el busca tesoros, estudió con un japonés, a nivel universitario, la detección de metales, incluidos el oro y la plata, vivía de ofrecer sus servicios, como buscador de tesoros, tenía mucho éxito, pues varias veces encontró tesoros, casi no para él, sí para otros. Sabedor de esto, un hombre, contrató sus servicios, pues aseguraba que en su local comercial, había dinero. Su local estaba a punto de desocuparse, al poco tiempo, se llegó el día, el local comercial estaba desocupado, de unos 5 por 7 metros, era parte de una construcción antigua, de finales del siglo XIX, Paco, se dio a la tarea de buscar, con sus aparatos en todo el piso y los 4 muros, pero el aparato marcaba en dirección al taller mecánico de Sergio, ubicado justamente al otro lado del local comercial. Sin embargo Paco y su cliente, decidieron excavar en el piso, pegado al muro y en dirección al taller de Sergio, hicieron un gran hoyo, pero no hallaron nada. Seguramente el aparato marcaba hacia el taller mecánico, por la gran cantidad de fierros, que estaban sobre el piso. Paco y su cliente, al no encontrar nada, abrieron las puertas del local, para sacar los escombros. Sergio, se acercó a platicar con Paco, sin ocultar nada. Paco, le platicó que buscaban un tesoro, pero que en realidad todas las marcas estaban en dirección al taller mecánico. Y le dijo que había también algunas débiles marcas, que indicaban la existencia de oro, con posibilidades de que lo hubiera. Sergio, se quedó con la incertidumbre, con dudas, decidió rentar un aparato y buscar, saber y ver qué había en su taller. En pocos días consiguió el aparato detector, un domingo, en toda la antigua casona lo probó. Y lo mismo. Obviamente solo encontró fierros y una débil marca de oro, pero para él, con eso bastaba. Entusiasmado, buscaría su tesoro. Posteriormente, a todos los amigos les contó su experiencia. Y por supuesto, hubo las más diversas opiniones. Y el Pelos, solamente sonreía. El taller, también era una construcción de principios del siglo XIX, la antigua casona, estaba construida en adobe y cantera y con piso de madera, construido con unas largas cintas, ya ennegrecidas por el uso. Solamente había una parte nueva, con piso de concreto, era el lugar donde estacionaban los carros. Finalmente Sergio, decidió excavar, pero para ello prefirió tumbar un muro y no mover una gran cantidad de fierros y así acercarse poco a poco, al lugar, donde pensaba que estaba el oro. El Pelos, sonreía y pensaba que, era un tiradero de fierros. Sin embargo una noche, el Pelos, al quedarse solo, se le ocurrió mover los fierros, en el área donde se suponía estaba el oro. Y así lo hizo, en quitar y volver a acomodar los fierros. Se tardó casi 2 horas, más del tiempo en que quitaría las cintas, pero ya tenía un plan. Pasaron los días y finalmente el Pelos, habló con Sergio, le pidió permiso, para faltar a su trabajo el lunes, pues llevaría a su mamá, al doctor, a la Ciudad de México. Para compensar el tiempo, se quedaría trabajando, la noche del sábado y gran parte del domingo. Y sin poner ninguna objeción, Sergio, aceptó la petición del Pelos. El sábado en la noche, todo transcurrió como siempre. Alrededor de las 3 de la mañana nuevamente se quedó solo, inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y se puso a retirar los fierros. En lo que tardó un poco más de 1 hora, se llegaba el momento de quitar una parte del piso, de cintas de madera. Lo difícil era quitar la primer cinta con un simple desarmador. Se detuvo a tomar un trago de café, estaba muy acelerado, pero se calmó y prendió un cigarro. Y fumando, pensaba en no hallar nada. El Pelos, vivía en la ciudad con su mamá, en una casa muy humilde, casa de madera, con techo de cartón y para colmo prestada, que contrastaba con la modernidad de las casas vecinas. Además no tenía estufa, ni refrigerador, realmente eran, muy pobres. El Pelos, continuó quitando las cintas, sonreía con una mezcla de tristeza y resignación. Llevaba ya otra hora de trabajo, con muy poco avance, había quitado unas cuantas cintas,
cuando de pronto vio escondida, entre la base de las vigas del piso, una caja de madera. Solo bastó quitar otras 2 cintas para retirar la pesada caja. La colocó en una mesa de trabajo, procedió a colocar las cintas en su lugar, afortunadamente quedaron bien puestas, con escoba embarró aceite quemado sobre las cintas, colocó todos los fierros en su lugar, el sitio quedó prácticamente igual, se detuvo a descansar un momento, dio un trago a su café, metió la caja a un costal. Y se retiró del taller, cargando al hombro la pesada caja se fue a su casa. Sergio, continuó buscando, excavando. Ya el hijo de Sergio, trabajaba de noche, el Pelos, ya no trabajaba allí. Pasaron unos 5 meses, yo caminaba por una de las calles céntricas de la ciudad. Y sorprendido vi al Pelos, recargado en la puerta de la casa de un amigo, de los ricos del lugar. Me detuve, lo saludé y le dije, ya no has ido al taller. Y también le pregunté, oye Pelos, ¿qué haces aquí? A lo que me contestó. Ya es mi casa, aquí vivo con mi mamá, no he ido al taller, porque ya no trabajo. ¿Y entonces dónde andabas? Y sonriendo me dijo. En Acapulco y otras ciudades, paseando, con mi mamá. El Pelos, vestido con ropa fina, zapatos finos, dientes nuevos y bien peinado, siempre con su cola de caballo, era otro. Y Sergio, seguía igual, era el jefe de su taller. Con el Pelos, habíamos acordado vernos a las 7:30 de la noche al otro lado del taller. Era una cenaduría, donde cenamos unos tacos dorados, de carne deshebrada, curiosamente muy blandos y sabrosos, con crema, queso rallado y salsa verde. También comimos tamales de dulce con un sabroso atole de pinole. Paco y Luis. Ocurría frecuentemente. Las investigaciones que había realizado Luis, eran muy serias y buenas. Investigó que no solo el común de la gente de Angangueo, ciudad minera desde hace cientos de años, sabía de la existencia de una vieja casa abandonada, donde aseguraban, estaba enterrada una gran cantidad de plata y joyas, sino que también, la gente más anciana del pueblo, lo afirmaba. Paco y Luis, prepararon todo su equipo de detectores. A la mañana siguiente muy temprano, estaban en Angangueo, rápidamente se trasladaron a la antigua casa, del siglo XIX. Ya tenían por escrito el permiso respectivo, aunque había un problema, era muy difícil acceder a la casa, pues toda estaba tapiada, puertas y ventanas estaban cubiertas, tapiadas con muros de tabique y además la casa estaba en la calle principal, a la vista de todo mundo, pero Paco, no se dejaba vencer, conocía de la situación. Se trasladaron a la calle de atrás, de la casa en cuestión, justo en la casa colindante tocaron. Salió un señor, ya muy maduro. Paco, le contó lo que deseaban hacer, sin dejar de hablar, le prometió al señor que le daría el 20% de lo que hallaran, de la plata y las joyas. El señor sonriendo aceptó, pero les hizo saber, que primeramente, tenían que brincar una alta barda, luego romper un muro, ya que toda la casa, también estaba tapiada por la parte de atrás. Paco, de pensamiento y accionar rápido, se fue al centro de la ciudad, a comprar un marro y unas veladoras. Dejando a Luis, platicando con el señor, al poco rato llegó Paco, con los materiales, le comunicó al señor, que ya había contactado a un albañil, para que posteriormente, reparara el muro. Brincaron la barda y vieron que un muro se había levantado, en lo que quizá fue una puerta, ahí empezaron a trabajar. Todo lo veían claro, a través del hueco de lo que era la antigua puerta, muro que ya estaba totalmente derribado. Metieron los aparatos detectores y las veladoras, observaron a su alrededor, la casa estaba llena de muebles antiguos. Y lámparas Tiffany, lo que no era poca cosa, aunque no sabían de su valor, empezaron a trabajar, probaron los aparatos en los pisos. Para ello tuvieron que mover todos los muebles, recámara por recámara, sala y comedor, cocina y baños, pero no obtuvieron señal. Lo mismo hicieron en los muros, pero no encontraron nada. Solo les faltaba probar en un muro, obstruido por un pesado ropero. De alguna manera lo movieron. Y ya con el espacio libre, pudieron probar con los aparatos.
pero nada. Colocaron el ropero en el mismo lugar. Paco insistió en abrirlo. Con dificultad, pero lo lograron. Tenía muchas cosas, ropa, sombreros de dama, también una bonita caja, que les llamó la atención. Estaba cerrada y realmente no pesaba mucho. La sacaron para llevársela. Se llevaban, lo que ellos pensaron era poca cosa, las lámparas y la caja. Habían terminado y nuevamente brincaron la barda. Llevaban dos costales, uno con las lámparas y uno con la caja. Mientras el albañil reconstruía el muro, Paco salió a comprar comida. Estaban cansados y con mucha hambre. El señor vio los objetos. No habían encontrado ni plata ni joyas, solo unas viejas lámparas y una caja. Paco regresó, comieron y en la sobremesa, le ofreció al señor la parte que le correspondía. Rechazó su oferta. La opinión del señor fue de que mejor vendieran todo y que ojalá obtuvieran el suficiente dinero para cubrir los gastos. Todo terminó y Paco y Luis se despidieron muy agradecidos y salieron de ahí. Ya era muy tarde. Se dirigieron a la iglesia del centro de Angangueo y rezaron. Salieron y ya eran las 8 de la noche. Hacía frío. Muy cerca sobre la calle compraron tortas de conserva de higo y un excelente atole de higo. Regresaron a su tierra. Al otro día abrieron la caja. Estaba llena de puros timbres antiguos. Llevaron todo a vender a la Ciudad de México. Afortunadamente, en un café del centro tenían amigos y uno de ellos los ayudó. Les dieron un muy buen dinero por los timbres y por las lámparas. Era como si hubieran encontrado la plata y las joyas. Tenían una pequeña fortuna. Paco y Luis. Era el año de 1988, cuando me narraron esta historia, sus propios autores. Paco era un profesional. Su oficio de siempre fue buscar tesoros. Para eso había estudiado y constantemente practicaba con sus detectores de metal. Enterraba oro, plata y diversos metales a muy distintas profundidades y hacía una exacta localización con sus aparatos. Nunca fallaba. Un gran amigo de Paco era Luis, también un buscador de tesoros. Aunque manejaba los aparatos detectores, Luis se concentraba más bien en las historias y leyendas de aquellos lugares en donde se presumía había tesoros ocultos, enterrados, emparedados. Y en alguna ocasión le platicaron de la enorme cantidad de dinero en oro y plata que enterraron en la Guerra de Independencia, en una región cercana a la ciudad de Jungapeo, en Michoacán. Así invitó a Paco a la aventura de buscar en ese lugar. Trabajar con la expectativa de encontrar algo era emocionante y esperanzador. La zona en la que iban a buscar era muy grande. Decidieron que se irían temprano, partirían antes del amanecer. Nerviosos y entusiasmados, salieron muy de mañana. Luego de 2 horas de camino en autobús, después de caminar unos minutos por una terracería, llegaron a una ranchería, en donde solo había unas cuantas casas. De ahí se dirigieron al terreno en el cual debían buscar. Era una región que ya Luis conocía. A lo lejos se veían las viejas arcadas de un añoso acueducto. Como para agarrar fuerzas se sentaron en los restos de una mampostería, de lo que al parecer era una vieja construcción. Y de una mochila sacaron 2 tortas con frijoles refritos, jamón, queso panela, chiles en vinagre y 2 refrescos. Se dieron a la tarea de almorzar. Con la mirada revisaban la antigua construcción. Veían que por todos lados había signos de excavaciones y muros derribados. No le dieron importancia a la residencia, la hacienda, pues esas ruinas ya estaban muy trabajadas. Lo principal era buscar en un terreno plano, de aproximadamente 1 hectárea. Y al terminar de almorzar se dirigieron al lugar, distante a solo unos metros de ahí. Llegaron al sitio y Paco preparó los aparatos. Procedieron a trabajar y buscaron con mucha precisión, de arriba a abajo, del norte al sur y del sur al norte. Ellos hicieron un recorrido muy completo, muy cuidadoso, pero pasó el tiempo, ya estaban cansados, con hambre y con mucha sed. No hallaron nada. Ya eran las 4 de la tarde, decidieron comerse las 2 tortas que les sobraban. Para ello fueron a una lomita, donde se encontraba un solitario árbol, muy frondoso. Y unas rocas que les servirían de asiento.
Solamente les faltaba una muy pequeña parte, del área de búsqueda, pero había que descansar. Terminaron de comer y beber, ahí se quedaron a platicar un rato, a los aproximadamente 10 minutos, Paco, se levantó y sin dejar de hablar, empezó a probar su detector, ahí, en la pequeña loma, pero tampoco encontró nada, era inútil, solo le faltaba la pequeña área del lugar bajo el árbol, donde se sentaron, cercano a los pies de Luis, sin ya esperar nada, escucharon el sonido característico del detector, de que habían encontrado algo. Y se alegraron, con una pequeña pala, empezaron a excavar, pero un sonido metálico, al seguir excavando, les impidió continuar. Y con las manos empezaron a retirar la tierra, descubrieron una placa metálica, cuadrada, de unos 40 por 40 centímetros, como por 2 centímetros de grosor, no sabían qué era, casi inmediatamente, Luis, se fue al caserío, a conseguir un costal, en el que metieron la sucia, terrosa y manchada placa. De esa manera habían terminado su trabajo, se fueron a la carretera para tomar su camión, llegaron un poco tarde a su pueblo, anocheciendo, pero emocionados y con el plan de limpiar la placa. Y así lo hicieron, la lavaron cuidadosamente con jabón, con una esponja, posteriormente con champú y por último, con agua simple y carbonato, les quedó limpiecita, parecía plata o alpaca, pero prefirieron llevarla al día siguiente, a probar a una prestigiada platería, para estar seguros de qué cosa era, de qué metal sería. Temprano muy de mañana se fueron a la platería, cargando su muy preciada placa, estando frente al platero, sacaron la placa del costal, envuelta en una gran toalla, la colocaron en el viejo mostrador, el platero procedió a verter un líquido con un gotero, posteriormente los miró fijamente y les dijo: «Es platino». Inmediatamente, casi simultáneamente le preguntaron, ¿cuánto valía? El platero, un poco serio les contestó: «Mínimo 1,5 millones de pesos». Se quedaron sorprendidos, mudos, era un dineral. Se dirigieron nuevamente a la casa de Paco y guardaron la placa, saliendo inmediatamente a caminar por la ciudad, sin rumbo y con el objeto de ver qué era lo que iban a hacer. ¿Cómo proceder? Después de caminar y platicar, llegaron a un acuerdo, irían a la Ciudad de México, a vender la placa con un señor llamado Rafael, muy amigo de los dos, residente en el centro de la ciudad y con una muy amplia experiencia, en la compra y venta de toda clase de artículos, como oro, plata, armas antiguas, joyas, relojes etc. Con la decisión tomada, se fueron a la Ciudad de México, llegando a un café, cercano al Zócalo, donde siempre se encontraba su amigo Rafael. En ese tiempo, 1980, era un señor de alrededor de unos 55 años, Paco y Luis, con una edad de unos 33 años. Y sí, ahí estaba sentado don Rafael, tomando café con dos personas más, saludando amablemente. Paco y Luis, tomaron asiento, disculpándose por llegar sin avisar y exponiendo la necesidad de platicar con don Rafael. Los acompañantes de don Rafa, dieron un último sorbo a su café, levantándose, se despidieron y los dejaron, para que platicaran de sus asuntos. Ambos, Paco y Luis, le narraron toda la historia de la placa a don Rafael, le hicieron saber que la querían vender. Don Rafa, les propuso llevarla a evaluar ahí cerca, tan cerca que pidieron que les sirvieran otro café, al fin que regresaban en un rato. La evaluación se hizo muy rápido y fue muy similar a la cantidad que ya habían estimado, 1,600,000 pesos, regresaron y sentados todos a la mesa, viéndolos seriamente don Rafa, les propuso vender la placa. Él la compraría. Les daría primeramente un anticipo de 70,000 pesos y se las compraría en 1,250,000 pesos. Y les daría el resto del dinero, que era mucho, una vez que lo sacara del banco, donde iba a pedir prestados otros 250,000 pesos, con eso les pagaría el total. Lo que tenía depositado era 1,000,000 de pesos, pagaría pronto el crédito, ya que todas las semanas ganaba dinero y él gastaba muy poco, en lo que pagaba podía esperar. Luego con toda paciencia, vendería la placa, bien guardada en el banco. Paco y Luis, le tenían mucha confianza a don Rafa, gustosos accedieron. Don Rafa, se levantó, iba por el dinero a su departamento, solo tardaba unos minutos y al poco rato regresó con una bolsa y 70,000 pesos. Se los dio a Paco. Luis, solo observaba, a insistencia de don Rafa,
Contaron el dinero y este estaba completo, le dieron la placa a don Rafa, había confianza, él quedó de entregarles en menos de una hora, 1.000.000 de pesos, posteriormente el resto, don Rafa, tenía que ir al banco, se alejó tranquilamente con la placa bajo el brazo. Paco y Luis platicaban sobre cómo gastarían el dinero. Y coincidieron. Su familia, una casa, una camioneta, ropa y muchas otras cosas más. Se llegó la hora y en el café recibieron una llamada, era don Rafa, se tardaría un poco más, pues el gerente del banco le recomendó tramitar de una vez el crédito, de esta manera les llevaría el dinero completo, decidieron dar una vuelta y ver algunas tiendas. Regresaron nuevamente al café, ya eran las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde pidieron de una vez de comer, cuando entró otra llamada. Era don Rafa, que tenía que ir a firmar, lo referente al crédito, a una oficina de la calle de Reforma, llegaría al café a las 4:30 de la tarde, Paco y Luis, contentos, esperaban y exactamente eran las 4:30, cuando nuevamente les llamó don Rafa, llegaría al café a las 5 de la tarde, Paco y Luis estaban muy calmados y esperando, pero ya eran las 5 y don Rafa, no llegaba, Luis, se lo atribuía al tráfico, quizá había algún embotellamiento, eso logró calmarlos. Rápidamente dieron las 6 y no llegaba, le llamaron por teléfono a su departamento y no estaba. Decidieron ir para allá a buscarlo, él vivía distante a solo unos 10 minutos del café, llegaron a las 6:15 y subieron, solo un piso de la antigua casona, tocaron en uno de los departamentos. Ahí vivía don Rafa. Tocaron muchas veces pero nadie contestó. Bajaron y se detuvieron a esperar, solo un momento, en la gran puerta de acceso. Constantemente entraba y salía gente. Paco, le preguntó a un señor maduro, si conocía y había visto a don Rafa, a lo que el señor contestó. Sí, cómo no, de momento tanto Paco, como Luis, se serenaron. Lo vi como a la 1 de la tarde, como a la media hora llegó una mudanza y sacaron todas sus cosas y se fue como a las 4, yo creo que ya se cambió, por cierto, nunca se apartó de un cuadro, una pintura, supongo, la traía bien envuelta, en un costal y amarrada con unos lazos, ya ven que de todo vende y retirándose dijo. Les recomiendo que no busquen más en su departamento, pues ya está desocupado, voy a tratar de conseguir la nueva dirección, al fin que él siempre va a un café, muy cerca de aquí, cercano al Zócalo. Con una falsa esperanza, Paco y Luis, regresaron al café, a las 9 de la noche se retiraron, don Rafa, no llegó. Nunca más supieron de él. Roberto, era un chamaco, de unos 12 años de edad, vivía con sus padres en una zona rural, el ciclo escolar había terminado, ya eran vacaciones. Para Roberto, era hora de trabajar, pues en todo ese tiempo, estaría trabajando con don Enrique, en una hacienda, que estaba a solo 2 horas de camino de su ranchería. Su papá, lo llevó y lo encargó con el hacendado. Roberto, trabajaría recolectando duraznos, manzanas y peras. Lo que no sabía era que don Enrique, tenía 4 hijos, 3 hombres y una mujer, 2 de ellos más o menos de su edad. Eso para Roberto, era un gusto, pues ya tenía con quien jugar, diariamente, después de recolectar los frutos, toda la tarde se la pasaba jugando con los hijos de don Enrique. Y fumando con ellos a escondidas, tenía unas buenas vacaciones. Pero un día subido en un árbol cortando fruta, sin desearlo se le cayó una cubeta, sobre la nariz, de uno de los muchachos y este empezó a sangrar. Roberto, se asustó muchísimo, corrió sin rumbo, hasta llegar a la parte alta de un cerro, allí procuró buscar un lugar donde dormir, pues ya era de noche, solo caminaba, con la luz de la luna y encontró una pequeña cueva. Inmediatamente la imaginó limpia, haciendo una fogata para dormir calientito. Pero dio unos pasos, hacia el interior de la cueva y cayó estrepitosamente, por un talud, de como 20 metros, estaba desmayado. La primera luz del sol, lo despertó, lastimado y un cuanto adolorido se levantó, a su derecha miraba la entrada de la cueva con el prolongado talud y a su izquierda había otro pequeño acceso igual de alto con un paredón,
de frente solo veía otro paredón de pura roca. Mientras, se sacudía y pensaba en cómo salir, volteó hacia atrás y vio una pequeña entrada, a una cueva, como hecha a propósito, un pequeño arco bien delineado, bien construido. Y se atrevió a entrar. Y muy en penumbra iluminó con un cerillo, se encontró en una especie de cúpula, prendió unas varas y lo que veía, era extraordinario, esqueletos de hombres y animales, espadas, cascos, armas, espuelas y muchas otras cosas, además infinidad de cueros, llenos de monedas de oro. Se llenó las bolsas del pantalón y de la chamarra, con muchísimas monedas, como pudo ascendió por el talud y se dirigió a su casa. Roberto, explicó a su papá y a su mamá, lo que le había pasado, no hubo regaños, con el oro vivieron muchos años, muy holgadamente, hasta la muerte de sus padres. Roberto, era ya un hombre mayor y nos contó su historia, desde luego que nunca le creí, solamente me parecía una buena historia, y pasó el tiempo. Pero un buen día, se me ocurrió narrarle la historia a Paco, amigo mío, quien manejaba muy bien los aparatos detectores de tesoros, y sin sorprenderse, me dijo que sí era cierto y que me llevaría con una persona que también había entrado a la cueva. Llegamos a la casa de este señor y nos recibió muy amable. El señor tenía una buena amistad con Paco, era un hombre de unos 95 años, pero muy bien conservado, nos atendió excelentemente y a solicitud de Paco, nos mostró una espada y un casco españoles, comentaba que él, hacía muchos años había entrado a la cueva, siendo aún muy joven, nos describió prácticamente lo mismo que Roberto. Nos dijo que en ese tiempo entró 2 veces, pero que por temor, no volvió a entrar, pues en esa época, era peligroso andar cargando dinero y mayormente si era oro. Con todo y esos testimonios, no quedé muy conforme. En unos días me trasladé a la casa de Roberto, para mi sorpresa, él me mostró una antigua arma, unas espuelas de plata y la única vieja moneda de oro, que aún conservaba, como amuleto. Le pregunté en qué lugar, exactamente, estaba la cueva. Me indicó el sitio y el lugar, suponía que todo había cambiado mucho, árboles y arbustos, piedras, hojas, tierra y ramas, transformaron todo el lugar, me dijo que ya me daría cuenta, que eran muchos años los que habían pasado. Y me trasladé al cerro. Después de caminar durante 2 horas, por fin entré a la cueva y me encontraba ya al mismo nivel, no había tal talud, no se bajaba en ningún lugar, todo estaba tapado por tierra, piedras y ramas, solo se caminaba unos 30 metros de la entrada de la boca de la cueva a la pequeña entrada de enfrente, todo estaba cubierto. Me fui de ahí, pensando en cómo hacerle, me había empeñado en comprobar que realmente había oro, de tal manera que vi nuevamente a Paco. Y al siguiente día partimos, para hacer pruebas de detección de oro, un tanto difícil hacerlo por dentro de la cueva, era imposible, pero de acuerdo con Paco, lo haríamos por fuera, 20 o 25 metros abajo. La cueva, estaba formada por 2 enormes rocas, cada una de una sola pieza. La roca del exterior, medía unos 40 metros de alto, recargada, apoyada, sobre otra de mayor medida, de unos 70 metros de alto, que formaba parte del cerro, así y más o menos a la altura de donde suponíamos estaba el oro. Nos ubicamos, de inmediato los aparatos marcaron la existencia del preciado metal. Paco, había confirmado que había oro, la duda estaba resuelta, pero el problema real, era el cómo hacerle para excavar y llegar hasta el interior de la cueva. Técnica y humanamente era difícil, pero quizá el mayor problema, era el económico, se requería un gran financiamiento. Pasaron algunas semanas. Antonio, estaba resuelto a financiar la aventura, él era un entusiasta en la búsqueda de tesoros. Y antes del día de la partida al cerro, compró casas de campaña, lámparas de gas y de baterías, botas de minero, navajas multiusos, cuchillos de cocina, todo tipo de trastes y cubiertos, casas de campaña, sacos para dormir, suero contra las víboras y alacranes, pues en una de las 2 entradas había víboras, hocico de puerco y alacranes. Llevó radios de comunicación, agua, comida y muchas otras cosas más. Así pasamos nuestra primer noche en el cerro, alejados de la entrada de la cueva, acampamos a unos 150 metros de retirado. Al otro día, nos trasladamos a la parte externa de la cueva del oro, hicimos hoyos y varias veces colocamos dinamita. Sin suerte, a la gran roca no le hacíamos ni cosquillas. Era otro día y optamos por excavar. La cueva solo medía entre roca y roca,
1,50 m de ancho y 30 metros de largo, de profundidad unos 20 metros o más. Era el talud. La escalinata tapada con el transcurso de los años. Nos armamos de palas y cubetas, para cargar piedras y tierra y procedimos a excavar, pero era lento el avance, así es que Antonio, contrató a 4 mineros, que nos ayudarían a sacar toda la tierra, palos y piedras de la excavación. Ellos fueron de una gran ayuda. Tuvimos un avance significativo. Con la sorpresa de que en la entrada de la cueva, hacia abajo, nos encontramos con unos fierros de hierro, colocados de pared de roca a roca, a medida de que unos escalones de piedra, iban en dirección al interior de la cueva. Los mineros, ya con un gran avance, se fueron. Nosotros, que éramos 6, continuamos con el trabajo. Ahora colocamos del lado del paredón una barra de hierro de lado a lado, de roca a roca. En su centro amarramos una garrucha, una polea, auxiliándonos con un lazo y una gran cubeta. Así de esta manera avanzamos muy rápido, pues mientras uno llenaba la cubeta, otro la amarraba y otro la subía y tiraba el material. Teníamos infinidad de cubetas, así que esto facilitaba el trabajo y sin embargo, ya el cansancio era grande. Habían pasado días y no descubríamos nada, de tal manera que se fueron 3 compañeros, solo nos quedamos otros 3. Yo me quedé abajo surtiendo de material, arriba solo estaban Antonio y Miguel. Y se fue descubriendo una cueva. Cubierta, tapada completamente, por piedra laja bien acomodada, llena de restos de ceniza, ennegrecida, ahumada. Les quise avisar, pero mi intención era darles la sorpresa. Se despidieron aduciendo que iban por 4 personas, mientras yo fui al campamento. Regresaron con 4 campesinos, eso facilitaba más el trabajo. Ellos estaban en el exterior de la cueva. Fui como a la hora. Los 6 estaban tapando el hoyo, ya llevaban una buena parte, solo lanzaban la tierra y las piedras hacia abajo. En unas horas todo quedó tapado, como al principio. No dije nada, pensé que no tenía caso. Recordé que en una de las entradas a la cueva, siempre había restos de productos japoneses, polacos, ingleses, de Estados Unidos, etc. Gente anciana del lugar decía que había cientos de bolsas antiguas, de cuero, llenas de oro. A alguien le tocarán. Hasta la fecha. Que yo sepa, nadie ha regresado. Don Bernardino. Es sabido por los historiadores y por mucha gente, que en amplias zonas del estado de Michoacán, hubo presencia de franceses y belgas, que durante unos años, intentaron someter, a nuestros compatriotas. Esos son los antecedentes, pero bueno, la historia inicia así. Diariamente desde Curungueo, por terracería, don Bernardino, se trasladaba a su rancho de Camembaro, en su caballo alazán. Allá no había carreteras, solo caminos de terracería, justamente para el tránsito de caballos, ganado y personas. Él sembraba maíz, frijol, habas, calabazas y muchas otras cosas. Lo principal era la engorda y crianza de ganado y habitualmente criaba cerdos, gallinas y vacas lecheras. Además tenía árboles de durazno, guayaba, capulín, aguacate, higueras, magueyes, chayotes, platanares, toronjas, etc. Es lo que recuerdo. Era un rancho, de alrededor de 90 hectáreas, muchos años transcurrieron, trabajando y disfrutando, de los frutos de la tierra. Pero un buen día, don Bernardino, llegó a su casa emocionado. Decía que en la colindancia sur, de su rancho, había muchas máquinas, haciendo caminos y que eso propiciaría un gran progreso, para todo el rumbo y con mayor razón para su propiedad. Diariamente, don Bernardino, estaba al pendiente de los trabajos, que realizaban las máquinas, aunque los caminos no iban a ningún lado lógico. Ya una de las máquinas trabajaba, dentro de la propiedad de don Bernardino, sobre una ladera. Todas las máquinas, se acercaban al mismo sitio. Don Bernardino, buscó hablar con el encargado de obra. Era un ingeniero, al que indicó que estaban en su propiedad, que no les iba a permitir que continuaran trabajando. El ingeniero sonrió, le hizo saber que no se preocupara, que lo que él considerara, de daños en su propiedad,
sería pagado, que aprovechara, que lo que él pidiera se lo pagarían. La empresa era de un político, muy rico y poderoso, de la Ciudad de México. Don Bernardino, sonriendo, le agradeció ampliamente y se fue. Llegó directamente a la zona militar local, el general al frente. Era amigo suyo y le platicó lo que sucedía y algo más. Resulta que alrededor del año de 1865, los belgas, venían con dirección a Morelia, procuraban pasar desapercibidos por obvias razones, eran tiempos de guerra. Camembaro, les pareció un buen lugar para pernoctar, es un lugar que no es visible a los ojos de mucha gente, pues se encuentra un tanto oculto. En una ladera descubrieron una cueva, decidieron quedarse y dormir ahí, era un lugar estratégico. No queriendo cargar la gran cantidad de oro y armas que llevaban, optaron por dejar todo lo más pesado, en ese lugar, para llegar pronto a Morelia. Al día siguiente taparon la cueva, con piedras y lodo, y todavía cubrieron la entrada clavando estacas, de esas que retoñan y se convierten en arbolitos, y se fueron. Y nunca regresaron. Y ahora, actualmente, cerca de ese lugar, está toda la maquinaria pesada, excavando. ¿Alguien sabe lo que hay? El general lo escuchó atentamente y le dijo que no se preocupara, que lo ayudaría. Al otro día un centenar de soldados, retiraron las máquinas, hasta la salida a México. El ingeniero, los operadores y las máquinas, nunca más regresaron. Seguramente ya cambió el paisaje en Camembaro, pero no olvido el lugar donde se localiza la cueva. Claro, la verdadera riqueza que tenía don Bernardino, consistía en lo que trabajaba en su rancho. Y en sus amigos.